Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Permitime que antes de entrar a la columna haga un par de agradecimientos. Bueno, El primero de ellos es para la gente de la Fundación Mediterránea, que me invitó a que hiciera algunas reflexiones sobre Manuel Belgrano como economista, que lo hicimos ayer, y realmente fue un momento muy agradable, por supuesto con un auditorio muy calificado. Y quería entonces públicamente agradecer de que me hubieran invitado. La segunda invitación tiene que ver con un libro. El segundo agradecimiento, perdón, tiene que ver con un libro, que es un libro que ha escrito el ex ministro de Turismo del gobierno pasado, Gustavo Santos. Ha escrito un libro en coautoría, digamos, con otra persona muy vinculada al turismo, Michel Dubuis, que plantean, bueno, cómo va a ser el día después para el turismo. Este libro, que ha tenido la gentileza de hacerme llegar, en realidad reflexionan estas dos personas que han tenido cargos muy importantes en la Organización Mundial de Turismo, reflexionan sobre cómo va a ser todo el complejo del turismo y en alguna medida todo el complejo, diría yo, toda la humanidad cuando pase la pandemia. O sea que fue un libro escrito desde que se desató la difusión del coronavirus, ¿no? Entonces quería agradecer que me lo hubiera hecho llegar. Gustavo va a estar mañana en Mesa de Diálogo. Claro. Precisamente hablando sobre ese tema. Me habías comentado que va a hablar mañana en el programa Mesa de Diálogo. Bueno, pero vamos a lo nuestro, a la columna. Tal como decías vos, la situación de la economía, yo creo que era previsible, lo habíamos dicho, que íbamos a tener números que no iban a ser buenos, como consecuencia de que, bueno, en el marco del confinamiento el nivel de actividad económica iba a caer. Bueno, ayer el INDEC publicó los datos del estimador mensual de la actividad económica. Para quienes no lo conocen, digamos, este estimador es un estimador que sigue muy bien el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y esto que estamos viendo en pantalla es digamos, elaboramos unos gráficos para mostrar desde enero del 2004, ¿no es cierto?, hasta abril, cómo evolucionó ese índice. Como ves, en enero del 2004, el promedio del año 2004 se hace igual a 100, y después la economía creció aproximadamente, digamos, hasta 2011, y bueno, finalmente ahora en abril tiene 110 el índice, es decir que estamos solo 10% encima del índice correspondiente al año 2004. Esos picos que vemos es porque este es un índice que obviamente está afectado por la estacionalidad, porque hay periodos del año en el cual la actividad es más grande y otros periodos en que hay licencias, etcétera, y cae. Pero una forma más clara de ver este problema, que yo digo era previsible que cayera el nivel de actividad, pero me da la impresión que ha sorprendido un poco la magnitud de la caída. En la siguiente placa que preparamos, en realidad en esta placa mostramos cómo varió mensualmente. Allí tenemos desde enero del 2005 cómo varió mensualmente en relación al mismo mes del año anterior. Y ahí vemos claramente, bueno, ahí tenemos una caída en 2009, que fue la crisis, en el momento de la crisis de los derechos financieros, pero la caída que ha tenido en abril de 2020 en relación a abril de 2019 es casi, digamos, el 26%. Es una caída de una magnitud realmente muy importante. A tal punto esto es importante que no hay sector de la economía que no haya recibido el impacto. Nosotros habíamos dicho la necesidad de aislar a las personas y de cerrar actividades para tratar de evitar la difusión de la pandemia, bueno, sin lugar a dudas tenía un costo, es decir, uno prioriza obviamente el tema de la salud, pero también sabíamos que algo nos iba a costar en términos de nivel de actividad. Y eso le pasó a todos los sectores. En la siguiente placa pusimos sector por sector cómo estuvo en abril de este año en relación a abril del año pasado.
Bueno, y ahí ves claramente, Sí. bueno, hay dos sectores que claramente tienen una caída tremenda, del orden del 85-86%. Esos dos sectores son hoteles, Construcción. restaurantes y construcción, ¿cierto? Bueno, digamos, este es el dato, el dato que yo creo todo el mundo esperaba, pero no en esta magnitud. Y entonces, ha trascendido, obviamente el gobierno estos datos los conoce, digamos como una nota a pie de página, que en realidad esta información habla bien del INDEC, ¿no? Del INDEC donde está Marcos Labaña, Sí. porque en realidad siempre sobre el INDEC se plantean dudas. Bueno, en el caso está claro que esta información no es una buena noticia para el gobierno y el INDEC no vaciló en darla el día y la hora en que está establecido en el cronograma. O sea, que yo creo que eso realmente es bueno. Pero digo, esa caída de nivel de actividad lleva al gobierno a pensar, bueno, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo va a ser la salida? Nosotros de eso ya hemos hablado en otros programas. El gobierno va a tener que ver con cuidado cómo maneja la cuestión monetaria, porque necesariamente el aumento de la cantidad de dinero de alguna manera va a tener que ser monitoreado muy de cerca cuando salgamos de esta situación, porque puede traer inconvenientes o cambiarios o de inflación. Pero ayer trascendió de que el gobierno estaría pensando ya en algún programa para pospandemia, se le suele llamar, ¿no? Uh-huh. Se mencionaron incluso dos nombres, Ricardo. Lo mencionaron a Redrado, que tuvo una reunión, tengo entendido, con el presidente de la Nación, y lo mencionaron nuevamente a Roberto Labaña. No sé en el caso de Redrado, pero en el caso de Labaña, tengo información que en realidad no es que haya sido convocado para hacer un plan o cosa por el estilo. En todo caso lo habrán consultado sobre cómo está viendo la evolución de la economía. Sin lugar a dudas, esto está también condicionado por algo que vos mencionaste, que es cómo se cierra el sector externo. Voy a volver a decir, a riesgo de que algunas personas me han criticado, de que yo creo que el gobierno quiere cerrar y no defaultear la deuda, porque es consciente que el default traería muchos inconvenientes. Claro. Ahora, la negociación se ha estirado mucho, ¿no? Sí. Y yo vuelvo a decir, no hay que hacer mucho caso de las noticias que salen en torno a la negociación, porque es muy probable que ya sea de parte del gobierno o de parte de los bonistas, los discursos que salen estén ligados a la estrategia de negociación. Debemos esperar. A mí me parece que ya ha transcurrido demasiado tiempo, me parece que el gobierno debería haberse apurado un poco más para cerrarlo, pero insisto en lo que siempre digo, es fácil opinar a la distancia, pero hay que estar sentado en la mesa de la negociación, ¿no? Quiero finalmente terminar con un tema por un comentario que me ha hecho hace algunas horas un dirigente político destacado de Córdoba, que me envió una noticia que es de Telam, en la cual dice que hemos tenido una balanza comercial con un superávit récord. Tengo aquí la noticia, que el superávit comercial de los últimos 12 meses fue el más alto de la historia. Y como que esto sería una buena noticia o cosa por el estilo. Me gustaría decir dos cosas. Que la explicación de ese superávit, sin lugar a dudas, tiene que ver con estos números de caída del nivel de actividad que han hecho disminuir drásticamente las importaciones. Y entonces eso da... Ahora, si además, porque el comentario de esta persona era, bueno, entonces va a haber dólares, porque si tenemos un superávit comercial, bueno, en realidad si uno mira estos meses, estamos en una situación que para ser el mes de mayo, que es un mes en el cual tradicionalmente en el primer cuatrimestre es cuando entran la liquidación de divisas por exportaciones, sí. No estamos muy holgados, y si uno mira el balance cambiario del Banco Central de la semana pasada, se preocupa más aún. Entonces, a pesar de esta noticia, digamos, volvamos a insistir en que en la agenda del gobierno, más allá de lo coyuntural, que es muy importante, porque tiene que estar atendiendo a familias que se han quedado sin recursos o acompañando a empresas que tienen dificultades, digo, en la agenda, saliendo de esto, obviamente va a estar presente de nuevo los desequilibrios que veníamos arrastrando. La recesión que teníamos antes de que, la economía argentina ya venía en recesión cuando asumió Fernández, pero digo, vamos a tener en la agenda la inflación,
los riesgos cambiarios, la necesidad de ser prudente fiscalmente, y si logra el gobierno en ese sentido manejar razonablemente la cosa, entonces se despejarán los riesgos que muchos se esmeran en anunciar de las posibilidades de hiperinflación o de cosas por el estilo. Vuelvo a insistir en que hasta que tengamos cerrado el frente externo es difícil mirar hacia el futuro. Por estos días todo el mundo tiene Ricardo, mucha ansiedad sobre los temas, ¿no? Sí. Y digo, como yo soy de los que creo que uno no debe, fundar sus argumentos en razones que terminen preocupando a la gente, a veces sin demasiado fundamento, te voy a dejar con una frase de un estoico, que es Séneca, para que no terminemos tan deprimidos, digamos. Séneca dijo que la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Así que bueno, esperemos el futuro, que es esencialmente incertidumbre, con preocupación, por supuesto, pero con esperanza también. Alfredo, te mando un gran abrazo, nos encontramos la semana que viene.